buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a leer nuestra Biblia, así que les pido que se pongan de pie, por favor. Y vamos a buscar Marcos, capítulo 10. Hoy día estaremos leyendo desde el versículo 46 al 52. Así como lo hemos estado haciendo todos los domingos, lo vamos a hacer alternadamente. Primero leo yo, después ustedes, y en el último versículo leemos todos. Marcos 10, versículo 46 al 52. Empecemos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timoteo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le pretendían dar para callarse, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Todos juntos. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. La palabra del Señor. Amén. Gracias al Señor por la lectura de la palabra del Señor que hacemos domingo tras domingo. Y seguramente algunos se han preguntado por qué es que a partir de la próxima semana vamos a reunirnos en el atrium, al frente, en el atrio. Es porque el Worship Center, esto va a ser renovado y van a tomar casi todo el verano, Dios mediante, van a tomar estos 3 meses para renovar esto, van a bajar todo el techo, algunas cosas ya han bajado, así que oremos para que pues, el verano sea suficiente tiempo para que el contratista pueda concluir con la renovación de este lugar, así que véanlo por última vez, tómenle fotos si quieren, ya no va a ser así cuando volvamos dentro de 3 meses, qué bendición, ¿verdad? Y eso es una cosa buena. Así que vamos a acomodarnos un poco, los servicios en inglés van a tener modificación también, el de las 8 van a estar entre el atrium y el gimnasio, y va a haber modificaciones, no va a ser como normalmente hacemos, así que va a requerir siempre paciencia y cooperación. Así que si algún hermano viene y no sabe lo que está pasando, puede pensar que se han cancelado los servicios. Usted háblele y dígale no, es al frente, llévele. Amén. Qué bendición. Bueno, y gracias al Señor por la lectura de la palabra del Señor. Y el pasaje que hemos leído, se ve que el Señor Jesucristo y sus discípulos van a Jericó. Bueno, luego están saliendo de Jericó y un ciego clama por misericordia, refiriéndose al Señor Jesucristo como el Hijo de David. La multitud les reprende y este clama más. Y el Señor manda y que le llamen y este deja su capa y va al Señor. Y el Señor le pregunta qué es lo que quería y este le pide la vista. Y el Señor, viendo su fe, le sana. Y podemos decir, hermanos, todos necesitan clamar al Señor Jesucristo por su salvación, pues solo Él puede recobrar y dar la vista espiritual a aquel que necesita. Vamos a orar. Padre Santo, te pedimos que nos bendigas, como siempre, que cada vez que nos acercamos a la Escritura, el Espíritu Santo, que es el Maestro, que es el guía, que es el Consolador, es aquel que ilumina nuestros corazones y hace que tu palabra, Señor, nos llegue y nos edifique y nos ayude a aplicar a nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Y te pedimos, como siempre, el ministerio de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje tiene un versículo clave, y es el versículo 51, y dice: respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. En el pasaje anterior hemos presentado el tema central del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, versículo 45, cuando el Señor revela el motivo de su venida, y su motivo, dice el Señor, es servir, y Él ha venido para servir, significa para Él morir en la cruz del Calvario y resucitar el tercer día. Eso es servir para el Señor. Sabemos que el Señor está de camino a Jerusalén, ha partido de Cesarea de Filipo 6 meses antes, ya está llegando cerca de 2 semanas antes de su muerte, y parece que ha tomado ahora la ruta
que está pasando por Jericó ahora, y esta es la misma ciudad de Jericó que los israelitas al conquistar la tierra prometida llegaron y dieron vueltas y los muros, 7 vueltas y los muros se cayeron. Entonces vemos que esta ciudad donde el Señor hace este milagro y sana este hombre llamado Bartimeo, tiene una historia en el pueblo de Israel. En el pasaje paralelo en Mateo capítulo 20, versículo 29 al 34, se menciona a 2 ciegos. Y en este pasaje en particular en Marcos se nos menciona solamente a uno y lo pone y lo menciona por su nombre, y no así Lucas, que también menciona al mismo hombre ciego, pero no menciona el nombre de Bartimeo, Lucas 18, 35 al 43, y que solamente se menciona además un solo hombre y no dice, como dijimos su nombre. Lo más probable es que Marcos quiere enfatizar en la sanidad de este hombre para la gente que seguramente lo conocía. En cambio, Mateo se enfoca en el milagro de los 2 hombres que estaban ciegos, pues su evangelio se dirige más a los judíos en general. Son 2 perspectivas a través de la cual se narra esta misma situación. Esta no es la primera vez que en Marcos se nos menciona la sanidad de un hombre ciego. En el sermón titulado Victorioso de Marcos capítulo 3, versículo 20 al 30, hemos hablado cuando el Señor sana a un hombre que está endemoniado, ciego y mudo, aunque estos detalles no se mencionan en Marcos, sino se mencionan en el pasaje paralelo en Mateo 12, 22 al 34, cuando mucha gente llega a pensar equivocadamente del Señor Jesucristo, y Él les explica que echa fuera a los demonios por el poder de Dios, pues Él vino para atar definitivamente a Satanás con su sacrificio en la cruz, y no a echar demonios solamente, sino a rescatar a los que en Él creen, pues todos los pecados serán perdonados, pero no el blasfemar contra el Espíritu Santo, que es el que convence de arrepentimiento y de pecado, y ese es el Espíritu Santo. O sea, rechazar la salvación es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero en esa ocasión, el Señor sana a este hombre que estaba endemoniado, ciego y mudo. La segunda vez que se menciona en el Evangelio según San Marcos es acerca de los ciegos, de otro hombre ciego, es en el sermón titulado Vista Espiritual, que hablamos en Marcos capítulo 8, 22 al 26, el Señor sana a un ciego en Betsaida. Y entonces la conclusión de este pasaje es que todos necesitan tener fe para salvación, sus discípulos necesitan entender más la verdad, pues el Señor restablece la vista espiritual de los que creen. En este pasaje es cuando el Señor le lleva afuera a este hombre ciego y luego le escupe en sus ojos, le pone lodo y le quita y luego le dice, ¿cómo ves? Sí, dice, veo a los hombres como árboles. Y otra vez le manda y otra vez va, como que hace el milagro de sanarle en 2 etapas. Pero lo que estaba sucediendo aquí, el contexto del pasaje, es que había ocurrido un poco antes de eso, la transfiguración. Y entonces los discípulos estaban en otros asuntos que no entendían todavía la misión del Señor Jesucristo. Y el Señor le está diciendo con este milagro, ustedes ven ciertas cosas parcialmente, como el milagro de devolverle la vista a este hombre ciego. Pero después van a ver un poco más, así como luego el apóstol Pablo dice que ahora veo como por espejo, no claramente, pero entonces dice, voy a ver y veré cómo fui conocido. Entonces, está hablando este pasaje, siempre cuando habla de devolver la vista espiritual, en este caso, o la vista, está hablando acerca de la vista espiritual del Señor, con ejemplos de sanidades como vemos acá. Y en este pasaje, capítulo 10 de Marcos 46 al 52, se ve otro milagro de sanidad de un hombre ciego, así como hemos leído. Versículo 46 dice, vinieron a Jericó. Como dijimos antes, Jericó está camino a Jerusalén. Es la misma ruta que siguieron los hijos de Israel después de cruzar el Jordán hacia la tierra prometida. El texto es claro. Allá el Señor y sus discípulos se hallan allá, y allá hicieron un ministerio. Entonces acontece que al salir de la población, como dice el texto, al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, dice. Está claro que una multitud les seguía. Ellos habían sido testigos de lo que había pasado en Jericó. Cuando parecía que nada más va a acontecer, entonces el narrador Marcos empieza a continuar y dice así, Bartimeo dice, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Bartimeo era un hombre ciego, está claro. La forma en que Marcos lo presenta
nos muestra que era conocido en el lugar y que éste estaba haciendo lo que siempre hacía: mendigar, pedir algo para poder vivir, para poder comer. Como él no podía ver seguramente, no podía darse cuenta lo que exactamente estaba pasando en Jericó. Lo cierto es que el Señor y sus discípulos, seguidos de una gran multitud, se iban de Jericó y él estaba sentado junto al camino. Imagínense, usted no puede ver, pero escucha una bulla y sabe que el maestro está saliendo después de haber hecho ministerio en Jericó. Entonces el texto continúa diciendo, versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice otra vez, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea que Bartimeo se da cuenta, y el texto no dice lo que él pensó, pero lo que se ve es que se dio cuenta que era una gran oportunidad para él de ser sano, pues el maestro estaba allí mismo donde él estaba sentado. Y mire lo que él clama, dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo se puede ver, de acuerdo al autor, que sabía lo que el Señor hacía, que el Señor hacía sanidades, que el Señor hacía milagros, y él sabía que el Señor predicaba el Evangelio, la buena noticia de que él había venido para anunciar de que hay salvación de la caída de Génesis capítulo 3. Y empezó a gritar en voz alta, pues como no veía, quería asegurarse que el maestro podía escucharle. Pero su clamor y palabras tenían un gran significado, porque no solamente estaba pidiendo él que le sane, no solamente estaba pidiendo misericordia del Señor. Ponga atención a lo que él dice. No solamente dice: Jesús, ten misericordia de mí, dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Primero, que estaba proclamando que era descendiente de David, pues es el pacto davídico, donde Dios le promete a David que su trono será para siempre. Bartimeo le está diciendo que él es el descendiente de David, el Mesías que ellos están esperando. La otra cosa que hace es reconocerse que es incapaz por sí mismo de hacer algo para sí mismo y que siempre necesitaba la asistencia de otros. Pero principalmente estaba reconociendo que el Señor Jesucristo es el Mesías prometido. Al decirle hijo de David, estás reconociendo que Él es el cumplimiento del pacto davídico. Por eso es que llama la atención del Señor Jesucristo cuando escucha estas palabras. O sea, aquí una petición que está teniendo Bartimeo, no solamente está diciendo que necesita ser sanado, sino que estás reconociendo que el que le puede sanar es el Mesías prometido. Pues estas palabras son palabras de fe. Y finalmente le pide su misericordia, que no solamente tenga compasión, sino que la compasión del Señor tenga también acción. Y eso es la misericordia. Y eso es lo que le pidió, misericordia para su triste situación. Le pidió compasión en acción. Eso es la misericordia. Le dijo: Señor, que tu misericordia tenga acción. Haz algo por mí. Tú eres el Mesías prometido. Tú eres el directo descendiente de David. Tú eres el que nosotros estamos esperando. Ten misericordia de mí. Marcos primeramente nos narra la reacción de la multitud en el versículo 48. Muchos les reprendían para que callase. Para ellos, este hombre no era digno de considerar. Siempre estaba todos los días en el camino. Estaba siempre pidiendo algo. Y esto nos muestra cómo una persona de su condición era considerada en esos tiempos. No le tenían ninguna consideración especial por el hecho de que era un hombre ciego, sino más bien trataban de alejarlo del Señor porque pensaban que tal vez era una persona que no tenía importancia desde la perspectiva cultural de ese tiempo. Pero dice él, continuando el versículo 48, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Otra vez vuelve a repetir: tú eres el Mesías, el descendiente de David, el cumplimiento del pacto davídico. Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Ten
compasión en acción, con acción de mí, ten misericordia de mí. Y él seguía pidiendo misericordia al Señor. Era un chance, era el chance único de pedir algo al Señor, especialmente sabía que él era el Mesías prometido, el hijo de David, el que vino a cumplir el pacto davídico hecho por Dios y que su trono sería para siempre. El Señor y sus discípulos van a Jericó y cuando están saliendo, un ciego llamado Bartimeo estaba junto al camino mendigando, y al darse cuenta de que el Señor estaba allí, clamó por misericordia, refiriéndose al Señor como el hijo de David. Y aunque la multitud les reprende, clamaba más. Hermanos, las personas clamarán la misericordia de Dios y reconocerán que el Señor es el Salvador. Esto es lo que doctrinalmente está hablando este pasaje. Este pasaje está diciendo que todas las personas deben clamar a Dios y deben reconocer que el Señor es el Salvador. Eso es lo que este pasaje está queriendo decir. Y todos necesitan clamar al Señor Jesucristo por su salvación. No hay uno en este mundo que no necesite la salvación de su alma. Y cuando se inserta este pasaje en el Evangelio de Marcos, el evangelista claramente está mostrando su intención al darnos a entender que así como Bartimeo, todos necesitan clamar al Señor Jesucristo por su salvación. Versículo 49, dice así. Fíjese, la reacción del Señor fue diferente a la reacción de la multitud. La multitud reaccionó y dijo, no grites, los reprendieron, ¿no? Pero el Señor reacciona diferente. Fíjese lo que dice en el versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Porque este hombre no solamente estaba pidiendo sanidad, sino que estaba reconociendo que en el Señor Jesucristo se estaba cumpliendo el pacto davídico. Que en el Señor Jesucristo se estaba cumpliendo la promesa de Dios de salvación y que este hombre ciego lo había dicho y él lo escuchó. Entonces él se detiene y le manda a llamarle, porque ¿cómo es posible que ha hecho ministerio en Jericó y al irse de Jericó, aunque no dice qué es lo que ha hecho en Jericó, pero al irse de Jericó encuentra un hombre que con fe le clama y le pide su salud? El Señor no le hace a un lado, sino que más bien le manda a llamar. La multitud se porta más amable, ahora la multitud reacciona un poco diferente y van a traerle. Y fíjese, en lugar de reprenderle, ahora la multitud le empieza a confortar. Y llamaron al ciego, dice, ¿no? Y diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Viendo la actitud del Señor, la reacción del Señor ante el clamor de misericordia de este hombre ciego, la multitud cambia su reacción. Ahora le conforta. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Incluso les recomienda confianza porque no saben lo que puede pasar. Si el maestro ha dicho, ven, y le llama, la multitud empieza a pensar de manera diferente. Mire usted la reacción de este hombre. Ahora primero vimos la reacción de la multitud, vimos la reacción del Señor, otra vez de la multitud, ahora vemos la reacción del hombre, porque él lanzó su pedido, hizo su vocación de fe, dijo que el Señor Jesucristo es el cumplimiento del pacto davídico, es el Mesías prometido, es el Cristo, es el ungido. Y cuando el Señor le manda a llamar, el versículo 50 dice, él entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Este es un hombre que no depara en perder su capa. Había algo más importante que necesitaba, que era su vista. Pues una capa costaba mucho en ese tiempo, pero era peor no tener la vista, pues no podía sembrar la tierra, no podía cosechar la tierra y no podía sostenerse a tal punto que tenía que mendigar todos los días en la salida de Jericó al lado del camino. Esta era una oportunidad única para este hombre ciego, a tal punto que una cosa valiosa que era su capa, la deja y viene al Señor. Es lo que dice este pasaje. Enfatiza que algo que él tenía que era valioso, en ese momento no era prioritario cuidar. Él prefirió perder su capa, dejar su capa, levantarse y acudir al llamado al Señor. Así que podemos decir que dejándolo todo, se fue ante el Señor.
Este hombre tenía sus prioridades bien claras. Sabía lo primero que necesitaba en su vida. Y así es la persona. La persona que se da cuenta de su necesidad espiritual, que no puede ver, pero cuando le es predicada la palabra de Dios y tiene la posibilidad de ver espiritualmente, lo deja todo para ir al Señor. No se puede venir al Señor con bagaje. No se puede uno acercar al Señor si no lo deja todo, si no los denuncia, no denuncia todas las cosas y luego clamar su misericordia por salvación. Hermano y amigo, no se puede venir al Señor con bagaje. Hay que renunciar a todas las cosas para venir al Señor. Y dice la palabra del Señor, más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. No es que el ciego está echando a propósito su capa para ver quién se lo lleva. La Escritura dice que ha dejado eso porque ha visto que había más importante el recibir su vista. Igualmente que cualquiera que viene al Señor Jesucristo tiene que colocar primeramente al Señor como lo máximo en su vida, como lo primero en su vida, renunciar a las cosas que pudiesen estar deteniéndole de acercarse a Dios y venir con confianza, así como vino este ciego delante del Señor. El Señor responde, ahora vemos la respuesta del Señor al clamor de este hombre, versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Bueno, el Señor obviamente sabía lo que quería que le haga. Pero aquí está actuando en su naturaleza humana. El Señor es 100% hombre y 100% Dios. Pero aquí está actuando en su naturaleza humana. Y luego va a actuar en su naturaleza divina también. Se puede ver ambas cosas. Este hombre es enfático en lo que quiere, pues tener la vista le abre una existencia más digna. Entonces, sin dudar, responde. Y el ciego le dijo, dice el texto, continuación de versículo 51, y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Fue específico en lo que quería. Todo el que no tiene al Señor Jesucristo en su vida está ciego espiritualmente. No tiene al Señor, no se ha dado cuenta que ha heredado una naturaleza pecaminosa y que en Adán todos hemos pecado y que esto nos condena a la eternidad lejos de Dios. Y si no nos damos cuenta de esto, estamos ciegos. Podemos tener todo lo que deseamos en esta tierra, pero no tenemos la vida eterna, para la que vino el Señor y para que todo aquel que cree tenga vida eterna. Pero estamos ciegos si no clamamos la misericordia de Dios para sanidad o vista espiritual. Hermanos, cuando una persona como Bartimeo no supiese su primera necesidad desde cobrar la vista, se compara a una persona que no se da cuenta que necesita ver espiritualmente las cosas. ¿Sabe por qué? Porque después de la muerte hay una eternidad. La muerte vamos a encarar todos vamos a pasar la muerte. Después de la muerte hay una eternidad. La pregunta es, ¿qué vas a hacer después del último respiro que tu cerebro mande darle a tu pulmón y sea el último respiro de tu vida? Tal vez no estás viendo la realidad después de la muerte. Y a eso es lo que se refiere la palabra de Dios como estar ciego. No darse cuenta de que por nuestra condición pecaminosa merecemos el castigo eterno. Y este hombre sí sabía su necesidad. Su necesidad era de ver. Necesitaba ver para poder vivir una vida digna. Pero vamos a ver que no solamente se refiere a la sanidad física, este pasaje es bien claro que está usando este evento que sucedió en la salida de Jericó, no solamente el autor Marcos, sino el Espíritu Santo está usando para enseñarnos que hay muchas personas que creen que ven, pero están ciegas porque no tienen vista espiritual. Y esta es la razón por la cual el evangelista Marcos, Mateo y Lucas incluyen este pasaje en los evangelios, por la inspiración del Espíritu Santo. Así como el ciego Bartimeo, todos necesitamos vista espiritual.
Los que ya tienen a Cristo, obviamente ya tienen la vista espiritual, porque saben que van a pasar la eternidad con el Señor para siempre. Cuando el Señor escucha las palabras de Bartimeo, en el versículo 52 Él le dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Ve que este hombre tuvo fe. No solo recibió sanidad, que era importante, por supuesto, física, empezó a ver, pero la salvación, y la salvación de la que habla aquí el Señor es doble, pues es de la condenación del pecado eterna después de la muerte, a consecuencia de la caída, que es el infierno, y de ser ciego físicamente. Aquí esas dos cosas está queriendo significar el Señor. Vete, tu fe te ha salvado. No solamente está hablando de sanidad, sino que está hablando aquí también de salvación. Este hombre tuvo fe y no solamente fue sanado, sino fue salvado. Y ese es el punto de este pasaje. El estar aquí, ese es el punto de este pasaje. Este hombre estaba ciego y ahora puede ver. ¿Sabe, hermanos? Hay mucho más que decir en esto. El Señor Jesucristo está completando 3 años de ministerio. Ha hecho muchos milagros, ha hecho muchas sanidades, ha dicho que Él es la buena noticia, como está en Marcos capítulo 1, versículo 1. Que Él ha venido para servir, ha dicho en el capítulo 10, verso 45, y que su servicio es venir, obedecer al Padre hasta la muerte, morir en la cruz y resucitar, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para Él servir es llegar a la cruz, morir, ser enterrado y al tercer día resucitar. Y ahora está muy cerca de Jerusalén, está en Jericó. Y ahora está haciendo uno de sus milagros, de los últimos milagros antes de ir a la cruz. Y le está diciendo al pueblo de Israel, a pesar de todos los milagros que he hecho, a pesar de toda la enseñanza que he dado, sinagoga tras sinagoga, lugar tras lugar, milagros que ustedes han visto, todavía ustedes, pueblo de Israel, están ciegos, como este hombre Bartimeo. No es ninguna casualidad que coloca pasajes así el evangelista Marcos, ni el Espíritu Santo, antes justamente del sacrificio y la muerte del Señor Jesucristo. Está hablando de que a pesar de toda la evidencia presentada de que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino a salvarnos, todavía el pueblo de Israel estaba ciego porque no podía ver espiritualmente lo que estaba sucediendo, que hay un castigo eterno después de la muerte. Si no se tiene al Señor Jesucristo, ese castigo se va a consumar, es la separación eterna. Y por eso dice, enseguida dice, recobró la vista este ciego y seguía a Jesús en el camino. No solo empezó una vida nueva con sus ojos sanados, sino que una nueva vida dada por el Señor para vida eterna. Por eso es una equivocación cuando uno puede buscar solamente beneficios temporales en la relación con Cristo Jesús. Es bueno tener beneficios temporales, a lo que nosotros llamamos bendiciones del Señor en nuestras vidas. Pero la más grande bendición que uno le puede pedir al Señor es la salvación de su alma. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? ¿De qué le vale al hombre tener todas las cosas que quisiera tener en este mundo y perder su alma? Y esto es lo que este hombre tuvo. No solo tuvo la sanidad física y pudo ver con sus ojos, sino tuvo lo más valioso, que es la salvación de su alma. Por eso el Señor le dijo, versículo 52, vete, tu fe te ha salvado. Pero este hombre no se fue. Y aquí dice que le seguía a Jesús en el camino. Y eso también tiene que decir algo. Porque una persona que ha sido salvada por el Señor, su decisión después de su salvación va a ser seguirle al Señor Jesucristo todos los días de su vida. Una persona que ha sido salva, una persona que ha dedicado su vida a Cristo, una persona que ha tenido fe en el Señor Jesucristo y se ha dado cuenta de su condición pecaminosa y se ha pedido perdón al Señor y ha decidido seguir al Señor, le ha entregado su vida y ha aceptado que el Señor Jesús vino a morir en la cruz del Calvario por sus pecados, es una persona que le va a seguir al Señor Jesús todos los días de su vida. No va a necesitar ninguna invitación especial, ni que haya actividades especiales en la iglesia para hacerlo más atractivo venir a seguirle al Señor. Le va a seguir al Señor espontáneamente en agradecimiento por la gran salvación que Dios le ha dado. Muchos pueden llegar a pensar que no necesitan la vista espiritual, pero escuche lo que el Señor inspiró en Apocalipsis, capítulo 3, 14 al 22, cuando el apóstol Juan
escribe el mensaje a la iglesia de la Laodicea y dice, escribe el ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío y caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí está hablando de la autoconfianza que tenía esta iglesia de la Odisea, que pensaba que ya lo había tenido todo espiritualmente, que ya lo había alcanzado todo espiritualmente. Y aquí está diciendo, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Describe la condición que una persona puede pensar que tiene todo, sin embargo, tener ceguera espiritual y no está pudiendo ver su necesidad. El apóstol Pablo estaba convencido que veía, y por eso él perseguía a los cristianos. El primer mártir Esteban, sus ropas después de que lo apedrearon, fueron depositadas a los pies de este joven que antes de llamarse Pablo se llamaba Saulo. Y él perseguía tenazmente a los cristianos. Él pensaba que estaba viendo, él pensaba que no era ciego. Pero el Señor en el camino a Damasco lo llamó y le demostró que estaba ciego, hasta el punto que literalmente le quita la vista, se vuelve ciego. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, Pablo, ¿tú crees que ves? Mira, al encontrarte conmigo, te das cuenta que estás ciego y de verdad no ves. Porque cuando se levantó de aquel encuentro y cuando fue derribado de su caballo, se levantó ciego y no podía ver. Y esa era su condición antes de encontrarse con el Señor Jesucristo. No solamente era el ciego Bartimeo, que viene por sanidad y consigue salvación y sanidad en su vida, sino que hay otros también, como el apóstol Pablo, que aseguran que están ciegos, que aseguraban que veían bien, pero que realmente espiritualmente estaban ciegos. Por eso en Hechos capítulo 9, versículo 1 al 18, el apóstol va a Ananías y él ora y recién recobra la vista, como simbolizando, a partir de hoy, tú que pensabas que veías, ahora sí, has sido ciego, para mostrarte que eso es lo que eras, persiguiendo a tus hermanos. Pero de hoy en adelante tú vas a ver lo que debes ver. Y eso es encontrarse con el Señor Jesucristo y entender la salvación que hay en Cristo Jesús, la salvación de la cual habla el evangelista Marcos en el Evangelio según San Marcos, que el Señor Jesucristo es las buenas nuevas. ¿De qué? De que hay salvación del pecado de la caída, de Génesis capítulo 3, de los cuales hemos sido imputados todos en Adán y nacemos con ese pecado, y que si no nos damos cuenta de esto, si somos ciegos espiritualmente de esto, no tendremos la vida eterna, sino seremos condenados eternamente. Entonces, aquí el apóstol Pablo se da cuenta de esto y sigue al Señor para toda su vida. Así como este ciego le siguió al Señor después de que fue sanado. El Señor manda a llamar a Bartimeo. Gente de la multitud le dice que tenga confianza. Este deja su capa y va al Señor. Y el Señor le pregunta qué es lo que quería y le pide la vista. Y el Señor, viendo su fe, le sana y éste le sigue. Podemos decir, hermanos, que las personas responderán con fe al llamamiento del Espíritu Santo para su salvación. Aquel hombre ciego había reconocido que el Señor Jesucristo es el Hijo de David, el Mesías, el Cristo, el ungido, aquel que no solamente le puede sanar, sino aquel que le puede salvar.
Y cuando el Señor le llama al hombre ciego, este hombre tiene que responder con fe. Y respondió con fe. ¿Y cómo se sabe que respondió con fe? Porque dejó su capa, dejó aquello que él apreciaba para encontrarse con el Señor Jesucristo. Y por eso las personas, cuando son llamadas por el Espíritu Santo y son convencidas por el Espíritu Santo acerca de su lamentable situación pecaminosa que no les permite heredar la vida eterna, responderán con fe al llamado del Espíritu Santo para su salvación. Se necesita creer que el Señor Jesucristo es la verdad para obtener salvación para su alma. Solo el Señor Jesucristo puede hacer recobrar la vista espiritual. Hermanos, se dice en un buen refrán latinoamericano que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Hermanos, solo el Señor Jesús puede hacer recobrar la vista espiritual. Puede que pienses que tú ves así como el apóstol Pablo. Puede que tú pienses que tienes autosuficiencia de ver las cosas espirituales como era la iglesia de Laodicea. Pero el Señor quiere una actitud como la del ciego Bartimeo, que se reconoce que no puede ver, que cuando ve su chance, su oportunidad de ser sano y salvo, clama a gran voz y reconoce que el Señor Jesucristo es el Mesías, el único que le puede sanar y le puede salvar. Porque existe una realidad después de la vida, es la muerte, de la cual nosotros necesitamos salvación y sobre la cual no tenemos poder. Solo el Señor Jesucristo, que conquistó la muerte, tiene poder para darnos la vida eterna. El Señor y sus discípulos van a Jericó y cuando están saliendo un ciego clama por misericordia, refiriéndose al Señor como el Hijo de David. La multitud les responde, este clama más y el Señor manda que le llamen y este deja su capa y va al Señor y el Señor le pregunta qué es lo que quería y él le pide la vista y el Señor viendo su fe le sana. Toda persona necesita clamar la misericordia de Dios, reconocer que el Señor es el Salvador y responder con fe a la convicción del Espíritu Santo para su salvación. Podemos decir que todos necesitan clamar al Señor Jesucristo para su salvación, pues solo Él puede hacer recobrar la vista espiritual. Por eso este sermón se titula Recobrando la vista. Hermanos, esto es lo que el Señor quiere para todos. Que todas las personas en este mundo puedan recobrar la vista espiritual, para que puedan ver su realidad espiritual. Que si bien la vista física es necesaria, no es todo lo que una persona necesita. Hay ciegos que siendo ciegos van a ir a la gloria eterna con el Señor. Pero el Señor quiere que tengamos vista espiritual para que podamos discernir y distinguir sobre nuestra condición espiritual para venir con fe al Señor Jesucristo y entregar nuestra vida. Vamos a orar. Bendice, Padre, tu palabra y gracias, Señor, por este pasaje que está inserto en las Escrituras, en el Evangelio según San Marcos, donde nosotros podemos reflexionar acerca del ciego Bartimeo, de este hombre que viendo su oportunidad, clamó por misericordia y depositó su fe en ti, que eres el Cristo, el ungido de Dios, el único que puede dar salvación y el único que otorga salvación y nos devuelve la vista espiritual para entender nuestra realidad espiritual. Señor, bendice la vida de tus hijos y bendice la vida de aquellos que tal vez no te conocen o de aquellos que piensan que ven pero no ven, que el día de hoy se arrepientan y se entreguen a ti y te sigan como este hombre ciego para el resto de su vida y que caminen detrás de ti para servirte, adorarte y amarte. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y en el nombre del Señor les animo que sigan adelante sirviendo al Señor. Yo sé que el día lunes muchos de ustedes tienen libre porque es el Memorial Day, donde recordamos a aquellos que han muerto por la nación en diferentes guerras, conflagraciones internacionales, y pues damos gracias al Señor por este legado en el país que vivimos también. Pero que esta semana pues usted disfrute y comparta la palabra de Dios a todos aquellos que piensen que ven y están ciegos espiritualmente. Invítelos que vengan a la congregación. Que el Señor les bendiga. Démonos un abrazo de paz.